Empezamos entonces esta última conferencia de esta serie de charlas sobre Santa Juana de Arco. Queríamos hablar del proceso de rehabilitación y la canonización de nuestra santa. Nosotros habíamos dejado en la última conferencia a nuestra santa en su martirio, que se dio el 30 de mayo de 1431. Los 30 de mayo serán entonces el día litúrgico de la fiesta de nuestra santa. Empieza una reacción popular. La gente de Rouen, al inicio hostil en contra de Santa Juana, viendo el modo con que murió, su santidad evidente delante del martirio, empieza un proceso de conversión y empieza a haber un malestar muy grande entre los jueces, un miedo muy grande. Monseñor Cochon, el obispo, va a pedir y va a obtener del rey de Inglaterra un salvoconducto para no ser citado sobre este tema delante de ningún tribunal, ni del Papa, ni de un posible concilio. Acá, por un lado, se ve la mala conciencia de Monseñor Cochon y por otro su mala doctrina de atribuirle al rey una autoridad que no tenía. Un hecho curioso, terrible, es que todos los principales fautores de este proceso inicuo van a tener muerte súbita, ignominiosa, dolorosa o violenta. Cada uno de ellos es sorprendente y terrible. La muerte de Santa Juana va a mover a los ingleses en un primer momento a cierta confianza y retoman una acción militar con cierto éxito. El 16 de diciembre del mismo año, al fin del año, Enrique VI es coronado en la Catedral de Notre Dame en París. Un simulacro de coronación. Ya estaba coronado el rey de Francia, Carlos VII. Pero pronto, por acción de la intercesión de Santa Juana, empieza el movimiento contrario francés. Uno de los generales, el bastardo de Orleans, una figura muy interesante de todo este relato, y que fue uno de los más fieles después a la obra de Santa Juana, va a lograr retomar la ciudad de Chartres. El conde de Tremoille, que nosotros dijimos que es como el Judas de esta historia, va a caer en desgracia en la corte de Carlos VII. En 1435 muere Bedford, el regente y el responsable por la guerra, por los ejércitos ingleses en el norte de Francia. Esto va a ser uno de los golpes más fuertes para el fin de la guerra. La Borgoña vuelve a la obediencia de Carlos VII. Esto también es un hecho muy importante para la unificación de Francia bajo la obediencia de Carlos VII. Borgoña firma el Tratado de Arras y la peste va a venir a disminuir la intensidad de la guerra. Esto va a favorecer bastante a Francia, pues todas las reacciones inglesas van a ser impedidas por la peste. Finalmente, en 1449, por una operación militar francesa exitosa, el rey Carlos VII logra entrar en Rouen, la ciudad donde murió Santa Juana. Y allí, el año siguiente, en 1450, el rey manda que se haga una investigación oficial sobre la veracidad del proceso,
sobre el valor de ese proceso. Muchos testigos fueron escuchados de todas partes, pero principalmente fueron escuchados los jueces mismos del proceso. Este primer proceso hizo con que el rey viera lo deshonesto de esta acción y ya seguro en 1452 va a pedir al Papa que revise el proceso, que revise la sentencia del obispo de Beauvais, Monseñor Couchon, y va a ser enviado un delegado pontificio, el cardenal Guillaume de Stouteville, un hombre admirable, digno de la misión, a la altura de la obra que le fue encargada. Y le va a ser asociado un fraile dominico, el gran inquisidor de Francia, Frère Jean Bréal. En 1453, los últimos soldados ingleses dejan Francia y ya bien avanzado el proceso de rehabilitación tiene que ser interrumpido por un hecho que va a cambiar toda la vida de la cristiandad, que es la caída de Constantinopla. 1455, 2 años después, la madre de Santa Juana va a pedir la reapertura del proceso, que va a ser reiniciado el 7 de noviembre de 1455 en la Catedral de París, en Notre Dame de París. El año siguiente, 1456, el 7 de julio, tenemos el resultado de esta investigación con el decreto de nulidad. Es muy impresionante los términos de este decreto. Atendida al pedido de la familia d'Arc contra el obispo de Beauvais, el promotor de hechos criminales, y en contra del inquisidor de Rouen, vistas y consideradas las informaciones, las consultaciones jurídicas, vistos los hechos y analizados los artículos infamantes, nosotros, siégeant à notre tribunal, estando en nuestro tribunal y teniendo a Dios por testigo, decimos, pronunciamos, decretamos y declaramos que dichos procesos y sentencias de condenación manchadas de dolo, de calumnia, de iniquidad, de contradicciones, de errores manifiestos en los hechos y en el derecho, incluyendo la abjuración, la ejecución y todas sus consecuencias, fueron y son nulos, sin valor, sin efecto y anéantis, y reducidos a nada. Nosotros lo anulamos y declaramos que deben ser desconsiderados. Dado el recurso que Jeanne hizo a la Santa Sede, dadas las amenazas de tortura, nosotros proclamamos que Jeanne no contrajo jamás ninguna nota de infamia y que ella será y que ella es limpia de toda infamia, y si es necesario, nosotros ahora la absolvemos. Este proceso indicaba la grandeza de virtudes de esta niña, y de hecho va a empezar un movimiento de devoción muy, muy grande por Santa Juana en 2 ambientes distintos. Primero, entre los reyes,
en la familia real francesa, se transmitirá esa devoción. Y también en la ciudad de Orleans. Es curioso, aun cuando los enciclopedistas y los humanistas, iluministas, especialmente Voltaire, van a promover la leyenda negra y mover a una difamación muy grave en contra de Santa Juana, la ciudad de Orleans va a permanecer fiel a esta devoción. Ellos van a celebrar Santa Juana no el 30 de mayo, la fiesta litúrgica actual, sino el 8 de mayo, que es el día de la batalla final, el día de la libertación de la ciudad de Orleans. El 8 de mayo, justamente un día como eso, después de la Revolución Francesa, ya en 1869, varios obispos piden a Pío IX que se abra un proceso de canonización. Pío IX mira con muy buenos ojos a este pedido, pero el Concilio Vaticano I y la guerra franco-prusiana van a interrumpir este inicio de proceso. En 1894, después de la guerra franco-prusiana, va a ser Monseñor Touchet el que va a alcanzar del Papa León XIII el inicio de la causa. Monseñor Touchet era en ese entonces obispo de Orleans, va a ser el principal biógrafo de nuestra santa y nosotros recomendamos vivamente su biografía. Él va a juntar todos los datos, va a hacer una investigación exhaustiva de su vida y va a ser el que va a lograr su canonización. Va a alcanzar de la Santa Sede la canonización. En 1904 ella va a ser declarada venerable por el Papa San Pío X, que 5 años después la va a declarar beata, su beatificación, pero va a ser el Papa Benedicto XV en 1920 que en el día 16 de mayo la va a canonizar. Elevar a nuestros altares esta humilde y valiente doncella. 2 años después, el Papa Pío XI, el día 2 de marzo, va a declarar esta santa como patrona de Francia, una de las patronas secundarias de Francia. Y acá llegamos a la conclusión de estas charlas. Quería llegar a algunas ideas. La primera, que es la que me fue bastante difícil resumir la complejidad de tantos hechos históricos, pero principalmente resumir en estas pocas y cortas charlas una vida tan profunda, de virtudes tan delicadas, de vida interior tan profunda. Y la primera conclusión que debemos llegar es que es necesario buscar conocerla más a fondo a esta santa para poder fundamentar nuestra devoción. Su delicada vida espiritual merece un esfuerzo de nuestra parte. Pero la vida de Santa Juana es una ocasión de una consideración también importante sobre el misterio de la providencia. En este punto yo les aconsejo la lectura de un famoso discurso del cardenal Pi en la Catedral de Orleans, el día 8 de mayo de 1844, en que el cardenal va a meditar sobre las disposiciones de la providencia en la historia al analizar la vida de Santa Juana.
Y dice el obispo, la providencia está más cerca que nunca de actuar e interceder, de intervenir, cuando todo parece perdido y desesperado. Acá lo que quiere decir el cardenal es que no nos deben asustar las circunstancias exteriores, nada escapa a la providencia. Dios solo permite un mal por un bien mayor, y la providencia dispone todo en orden al bien de la Iglesia. De modo que los males que Dios permite tienen como intención en la providencia un bien mayor para la Santa Iglesia. Sigue el cardenal diciendo que las intervenciones de la providencia en general se sirven de instrumentos santos. Los santos van a ser aquellos que de modo más inmediato le siguen la inspiración de Dios, y cada época Dios va a designar un santo como remedio, como antídoto, si podemos decir. De modo que el estudio del santo nos hace descubrir las heridas propias de cada época, de cada periodo. Dios puede servirse y se ha servido de instrumentos no santos para sus designios, en general para castigar nuestras malas disposiciones. Vemos los ejemplos en la Sagrada Escritura en que Israel sufre las invasiones, las deportaciones de los pueblos paganos. En el caso en que estudiamos en estas charlas, Inglaterra fue un instrumento para castigo de Francia, para traerla de vuelta a Francia a la docilidad de Dios, especialmente a los reyes. Los reyes de Francia tenían una misión muy especial en la intención de la providencia y venían alejándose de esta disposición. Pero cuando el instrumento de castigo no percibe su función, no percibe que es un instrumento en la mano de Dios y quiere ultrapasar los límites de aquello que Dios le ha permitido, interviene Dios para que no vaya más allá de lo que Dios quería o permitía. Y una última consideración es que los santos tienen disposiciones muy distintas en relación a su época. Algunos son grandes doctores y va a ser especialmente por su doctrina que van a iluminar la Iglesia. Otros son fundadores de órdenes y van especialmente por una acción ya en la vida de las costumbres, mover tal o cual virtud. Pero hay algunos santos que tienen como misión particular ser mediadores, que tienen como una cierta paternidad sobre aquella época. Y nos parece que Santa Juana tuvo una misión para su época, ciertamente, con una misión militar y una misión en su martirio de alcanzar las gracias para el retorno de Francia a la docilidad de Dios. Pero el hecho de que Dios haya reservado para nuestra época la canonización de esta santa parece decir que su mediación, su maternidad, se refiere principalmente a nuestros tiempos, pues debemos buscar en ella, en esta santa, que tiene, podemos decir junto con Santa Teresita, una misión para nuestros tiempos, buscar en sus virtudes, en sus disposiciones, las intenciones de la providencia y en su intercesión, las gracias que nos son necesarias.
Música